Buenas chicos, bien. El día de hoy nos toca seguir hablando de la literatura peruana, ¿no? Ahora vamos a ver un personaje ya casi de mundo contemporáneo, siglo XX, siglo XXI, pero que, como todos los que hemos visto, pues nos asombra con su creación literaria, ¿no? Nos asombra con su punto de vista sobre la realidad que a veces nos puede estar pasando y que de repente conocemos, sí, no, entonces como que por ahí hay mucho por rescatar, mucho por hacer y mucho por pensar, ¿sí? Hablamos del peruano Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Un autor que trabaja dentro de un contexto de cambio, una sociedad que está en constante cambio. Sí, la Guerra Fría dividió el mundo, ¿no? Las dos grandes potencias, el capitalismo, el socialismo, Estados Unidos, Rusia, sí, todo eso. Ni qué decir Rusia, la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. Protestas estudiantiles reclaman un cambio del estatus, ¿no? El Estado, todavía seguíamos ese cambio, los famosos hippies. Estamos en el siglo XXI ya, ¿no? Surge la posmodernidad representada por el desencanto y la desconfianza generalizada. Ya la gente salía a reclamar, las ciudades, ¿no? De repente en el campo todavía había mucho dolor, mucho esto, pero las ciudades expresaban ese cambio. Y era notorio, sí, pero un cambio que dentro de la literatura, dentro del arte, pues demuestra todavía mucho en su quehacer peculiar, político, social y ni qué decir, pues coyuntural. Entonces, cuando hablamos de estos personajes, vamos a ir viendo poco a poco ese cambio, esa trastocada que puede sufrir cada uno de ellos, ¿no? Oye, características de este personaje, ¿no? Carácter contestatario, como tú mismo dices, no se quedaba callado, no era un simple observador de lo que estaba pasando, sino había que ser directo, crudo y real. Y una de sus características principales de Alfredo Bryce Echenique. Oye, para ese momento surgen movimientos literarios, ¿no? Como Horacero, Gleba, Estación Reunida, todos grupos contestatarios, grupos que a las sociedades, a los países, le demostraban pues esto, y ni qué decir muchos de estos acá en el Perú, ¿no? Tono iconoclasta del evidente carácter ideológico en pro del socialismo. Sí, buscaba la igualdad, aunque no soy muy hincha de eso, pero supuestamente el socialismo buscaba la igualdad, novedad, ¿no? Entre los escritores más renombrados de esta generación está pues Abelardo Sánchez, José Watanabe, Patrick Rosas, no vamos a encontrar a una serie y todos ellos, los que estamos hablando acá, son autores peruanos, autores que de repente vas a impresionarte con lo que están diciendo, haciendo o comentando, ¿no? Ahí tenemos una serie de sus nombres de ellos, los cuales vas a poder ir indagando, preguntando, y de cada uno, ¿no? Esas características que a veces uno dice, oye, ¿qué pasó acá? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿No? Muy bien, vamos viendo un poco más, ¿no? Alfredo Bryce Echenique. Oye, ¿qué podemos decir? Que nació en Lima, ¿no? En una familia de la oligarquía limeña, novedad. Yo creo que por historia, pues, o de repente por ahí buscas en el diccionario, la oligarquía, o sea, no era de cuna, de familia aristócrata, entre comillas. ¿Por qué digo aristócrata? Porque cuando te dices de la oligarquía limeña, la oligarquía en el Perú fueron un pequeño grupo de familias muy adineradas y dueñas no solamente del poder económico, sino hasta del poder político. Sí, muy involucradas con él. Entonces, cuando me habla de la oligarquía limeña, no me está hablando de un personaje cualquiera. Y él quería la igualdad, sin comentarios. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 64, estudió luego en la Universidad de la Sorbona en París, ¿no? Fue catedrático en universidades europeas y salió a la fama de la publicación de su primer libro de cuentos, ¿no? Huarto Cerrado. En los 80 se establece en España. Oye, pero Alfredo Bryce Echenique en sus obras, a pesar
¿no? De ser un oligarca, él ve reflejado, refleja en, ¿no? Muchas cosas de repente positivas, negativas, pero muestra de ello es sus obras, ¿no? Una de ellas, la que vamos a ver hoy día, que va a representar todo esto. Entonces Alfredo Freyes Echenique busca esa igualdad, busca que la sociedad, por eso se remarca dentro de estas características, una generación contestataria, una generación de lucha, una generación de cambio, que de repente no se pudo dar como hubiesen querido realmente, pero ya habían sembrado en el ser humano, en el peruano, ese deseo de cambio, de lucha, algo muy importante que muchos autores. Entonces vamos a ir viendo y desmenuzando poquito a poquito todo lo que podamos saber, decir, comentar sobre Alfredo Bryce Echenique. Por ejemplo, ahí tienes la lista de sus obras, ¿no? Muchas de ellas conocidas, muchas de ellas no clásicos, pero sí grandes obras que traen a cotación, ¿no? Ese sentir o esos nuevos puntos de cambio de ideología de una persona que pertenecía a la clase alta, pero para él no era importante eso. Él quería que todos seamos iguales, que pues que la sociedad sea más justa. Eso buscaba Alfredo Bryce Echenique. Ahí tiene su producción, ¿no? Huerto Cerrado, Un mundo para Julios, La felicidad jajá, Tantas veces Pedro, Abuelo de buen cubero, La vida exagerada, Permiso para vivir, No me esperen en abril, La amigdalitis de Tarzán, El huerto de mi amada, 12 cartas a dos amigos, Permiso para sentir, Dándole pena a la tristeza. Una de sus mayores obras y una de sus primeras obras, Un mundo para ellos. Lo vamos a analizar, lo vamos a comentar y vamos a poder saber un poco más de ella. Recuerda, todavía vivimos una época de muchos cambios, una época en donde, pues, mira, estamos hablando no tan recién, no tan, ni tan alejado en el tiempo, ni tan esto, ¿no? Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Y hasta, pues, de la entrada del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Desde una época en donde, pues, el mundo cambiaba constantemente y sigue cambiando, sigue buscando ese entender que muchas veces ni nosotros mismos tenemos claro. Una realidad muchas veces pues peculiar, ¿no? Una realidad porque si tú te das cuenta, desde la primera obra, segunda obra, el Perú todavía vivía ciertos parámetros de pues irrealidad, ¿no? De repente las ciudades, un poquito de cambio, pero el campo, la trastienda de la sociedad no era así, no era así. Entonces cuando Freyes Echenique sale a la palestra, sale en esa generación de contestatarios, en esa generación de búsqueda de cambio, ¿no? Entonces siempre tenlo presente. Alfredo Bryce Echenique, a pesar de venir de cuna noble, no quiso que todos tengamos diferencias, más bien quiso que todos seamos iguales. Y ese es un punto muy importante dentro de la biografía de este personaje, Alfredo Bryce Echenique. Premios que pues fue ganando con el transcurso del tiempo, ¿no? Mención en el premio Casa de las Américas, ¿no? Premio Nacional de Literatura. Profesor, ¿qué? ¿También acá en el Perú hay concursos de literatura? Sí, muchos de los literatos que ahora pues los acompañan como grandes, ¿no?, personajes, también pasaron por eso y algunos de ellos hasta ganaron, ¿no? Alfredo Bryce fue ganador de la, fue condecorado con la Orden del Sol, ¿no? Que él la rechaza porque se le entrega un presidente que para él no tenía convicciones democráticas. Profe, ¿qué? Sí, el gobierno de Alberto Fujimori lo quiere nombrar con la Orden del Sol, pero él no la acepta, porque él dice claramente: no estamos en un gobierno constitucional. De repente sí dice,
pero es porque le hemos sacado la vuelta a la Constitución, le hemos sacado la vuelta a la ley, y como buen peruano que le gusta eso, pues no, yo no voy a permitir ser premiado por un presidente o por una sociedad que todavía se deja engañar, Premio Nacional de la Narrativa de España en 1998, ¿no? Premio Planeta por El Huerto de mi mamada. Premio Grisán Caviur en el 2002 por La amigdalitis de Tarzán. Y Premio Feria Internacional de Literatura y de la Lengua Romance del 2002. Oye, cuando nosotros vamos a hablar de este personaje llamado Alfredo Varela Echenique, como te digo, vamos a encontrar en él un contestatario, un hombre que no le teme a decir las cosas como son, un hombre que no teme pues ganarse un enemigo más dentro de una sociedad de repente ya pues vivida, respetada y amada. Entonces, es muy importante. Algunos datos genéricos del mundo de Julius antes de poder contarte un poco el argumento, ¿no? Escrita en París, publicada en 1970, ¿no? Ambientada en la década de los años 50, donde se contrata la educación, ¿no? Es algo, creo que algo que los escritores siempre lo quisieron mostrar, ¿no? La educación oligarca y la educación marginal o popular, pues es totalmente distinta, ¿no? Toma conciencia de la discriminación, nació de un cuento, narra la vida de Julius entre los 5 y los 11 años. Muy bien, como te dije hace un momento, hay cosas que se pueden conversar, hay cosas que se pueden hablar y cosas que son importantes. Veamos un poco y hablemos del argumento de la célebre obra Un mundo para Julius. A ver, veamos acá. Veamos por acá. Un mundo para Julius. A ver. Esta obra fue escrita en tipo novela. Esta novela es una mirada crítica a ese conjunto. Lo que dijimos, ¿no? Una mirada crítica. Él, a pesar de ser parte de ella, no le gusta hacer eso, ¿no? Muy bien. Veamos acá. Veamos acá. Un mundo para Julius. Julius es el hijo de una familia rica, ¿no? Sus padres, Santiago, sus hermanos, Santiago y Bobby, son mayores que él, pero su hermana Cintia se llevan unos 5 años. El primer acontecimiento que marca, ¿no?, es la muerte de su padre, cuando Julius apenas tenía un poco menos de 2 años, por eso no lo recordaba. Al recordar, su madre empieza a tener, ¿no?, salidas, se independiza y pues Julius crece a cuidado de sus nanas y de repente los tíos. Parientes de Julius, ¿no?, celebran los cumpleaños de un familiar, lo invitan. Al retirarse, ¿no?, Julius empieza a sentir varios ataques de tos. Por eso Susan intenta irse a Estados Unidos con Cintia y con sus 2 hijos mayores, dejando a Julius con la servidumbre. Poco después, Julius se entera de la muerte de su hermano mayor, ¿no? En ese tiempo aparece un tío de Julius, ¿no?, el cual se gana de los 2 hermanos mayores. Pasa la muerte de Cintia, ¿no? Se van de vacaciones a Europa, Julius dejando con la servidumbre en la casa de Chosica, ¿no? En la ausencia de su familia, Julius vive su vida en varias aventuras.
Una de las más importantes es la de conocer al pintor estadounidense, ¿no?, con quien establece una amistad, ¿no? Luego aparece una donde su madre viene casada, ¿no? A ver, veamos acá. Ya. Su madre lo manda a estudiar, ¿no? Y la persona que lo cuidaba pues vuelve a su pueblo natal, ¿no? Ajá. Sí. Oye, Julius no estaba sano y salvo y que le vinieran a acoger. Llegó el día del retorno familiar, de unas vacaciones bonitas e inolvidables por todos los países de Europa. Estando otra vez junto a toda la familia, hay un instinto sexual que lo lleva a acosar a Vilmos, que posteriormente fue despedida, ¿no? Además de todo eso, llegaba pronto el tiempo de la escolaridad y se debía pensar en los útiles escolares, y por esos años Julius entraba por primera vez a un colegio inglés llamado Inmaculado Corazón, ¿no? Con sus ojos de niño, perspicaz e inquisitivo, ve absorto la llegada de muchos alumnos con sus respectivos autos de último modelo, ¿no? Alumnos de tremenda estatura, otros de su misma talla, otros más pequeños. Estando en el colegio conoce a muchos niños como a los Arenas, a Gumersindo, un enorme negro que se encargaba de llevarlos en el ómnibus del colegio, a Arzubiaga, que nunca le pagaba a nadie por más fuerte que era, más aún esperaba a los que peleaban, a Morales, entrenador de fútbol del colegio, a las monjitas y otros. Sin embargo, Julius se hizo amigo del gordo Martinto, con quien pasó todo el recreo en duelo, pinchándose uno al otro. Fue en eso que un día el niño Julius no soportó más y le echó arena, justo en el ojo, lo que produjo una trompeada, y días después ya no fue lo mismo. Llamada María Agnes, de quien no se quejaba porque era adorable y enseñaba con tremenda ternura, con un piano que olía a perfume especial. A fin de año Julius fue premiado por haber ocupado el primer puesto de su clase, en el que se despidió tocando el piano en plena inauguración. El verano lo pasó metido en el campo de golf, porque su padrastro se pasaba todo el día jugando al golf con unos amigos que también gustaban de ese deporte. Juan Lucas, en sus juegos, se relacionaba con personas extranjeras, de gente bronceada, adinerada. Nadie era de posición baja, gozaban de todo, disponían de tiempo sin preocupaciones, disfrutaban de los mejores whiskies, acostumbrados a ir a restaurantes lujosos y pedían de las mejores comidas habidas y por haber. Así lo pasó todo el verano instalado en el campo de golf, al lado de Susan y de su tío, como lo llamaban en su casa. Nuevamente llegó la época en que tenían que volver al colegio, que había cambiado estando en segundo, aquellos niños que pisaban por primera vez el colegio y no querían desprenderse de sus mamás. Acercaban las monjitas a decirles que se iban a sentir muy bien en este lugar, que iban a conocer amigos. También vio caras conocidas, como el gordo, el entrenador. En medio de todo esto lo despertó la campana que anunciaba la rápida formación, para recibir con cálidos aplausos las palabras de apertura por parte de la Madre Superiora, como años antes lo había hecho. De repente se dio con la sorpresa de que Martinto había repetido. Seguía asistiendo a clases de piano por María Agnes, que le enseñaba con dulzura y delicadeza, y siempre con ese perfume tan particular, que se desprendía del piano al momento de tocar, y otra vez al término de las clases fue el primero de su salón. Finalmente ingresará al tercer año, que iba a ser su último año en aquel colegio de monjas. Fue en el que conoce a Cano, que venía caminando desde su casa al colegio, quien en muchas oportunidades le defiende, y es invitado por Cano a su casa, donde solamente vivía con su abuelita. Por aquel entonces ya no tocaba el piano con María Agnes, sino, según decía su padrastro, con la hija de Beethoven, llamada Frau Post, quien vivía en un cuarto de una casa vieja y grande a punto de desplomarse. En aquel cuartucho impartía clases de piano al niño, en el que cada rato le caía un reglazo en la mano, los dedos al momento de tocar.
y es por ello que le desagrada mucho la tal Proserpina. Además de ella vivían otras personas, así como el viejo de las estampillas, con quien tiene una amistad breve, que le cuenta muchas cosas que no sabía sobre las colegialas, de la tal Proserpina y de otras más que le inquietaba saber al niño Julius. Por esos años una recurrente idea se le viene a la cabeza, a Juan Lucas, el de construir otra casa nueva. Enseguida consulta a Susan, quien también estaba de acuerdo, pero mientras tanto ellos deciden vivir en el country club. Luego, lleno de comodidades, veleidades y banalidades, hasta que de construir la casa nueva. En el country club pasaba ese verano Julius muy María, ¿no? De los sirvientes no estaban a su lado, porque Susan les había propuesto que volvieran cuando la casa esté hecha, y para ello les dio mucha plata, y con eso se hicieron sus propias casas en las barreras de Lima. Sin embargo, Julio se la pasó metido en la piscina y pronto hizo amigo de muchos niños que aún no conocían el lugar. Solían venir muchas personas a darse un refresco en el agua, algunos trampolines en el agua, pero nadie lo hacía como el gringo, que paraba dándose vueltas y vueltas, y que para mala suerte los chicos del barrio Marconi se pasaba todo el día dándose saltos mortales, lo que produjo en ello rencor, y propusieron a sus enamoradas que uno de esos días iban a sacarle el ancho, cuando querrían que el gringo se resbalara y se matara. A veces ellos se botaban cigarros encendidos para que los pisara y se quemara el pie en el trampolinero. Pero nada de eso ocurrió. Mientras a Bobby le habían permitido manejar la camioneta y se iba a buscar todos los días a Peggy, que había conocido en una de esas idas al campo de golf, a recogerlos iba de jugar gancón con otros patas de Villa María. Juan Lucas y Susan no dejaban de ir al campo de golf en el que el señor era todo un campeón y se tomaba el sol todo el día. Oye, cuando observes vas a poder darte cuenta de las peculiaridades de la vida oligárquica que Bryce Echenique busca criticar. Muchos autores, muchos personajes, muchos críticos literarios han dicho que esta obra la escribió como una forma autobiográfica de no lamentarse, sino de criticar esa vida que para un joven de repente es un joven que quiere ver el mundo de una manera mucho más abierta, es fría, es totalmente fría. Bien, chicos, vamos a dejarlo ahí y te pondré también un pequeño enlace que puedas ver algo interesante sobre esta obra. Un mundo para Julius, Alfredo Bryce Echenique. Nos vemos hasta la próxima.